Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a explicar sobre la capacidad de carga última y capacidad de carga admisible del teoría de Meyerhof. Como lo tengo aquí, tengo las ecuaciones de Meyerhof. También vamos a explicar sobre las diferencias que existen entre la teoría de Terzaghi y la teoría de Meyerhof. En un anterior ejemplo habíamos hecho algunos ejemplos, como lo tengo aquí, sobre el método de Terzaghi. También hemos facilitado esta plantilla Excel para que puedan hacer sus cálculos de manera automática. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos más a la teoría de Meyerhof. Aquí no tengo la ecuación de Meyerhof, 1963. Aquí, como lo ven, casi no hay muchos textos que nos explica de estas teorías. Por ejemplo, en este texto nos indica Meyerhof, el Hansen, el Bessich, que en los posteriores videos también vamos a estar explicando estas dos teorías. Aquí está este texto que lo tengo aquí, es de Bowles, que está en, como lo ven, está en idioma inglés, pero vamos a sacar lo más importante. Aquí tengo la ecuación general de capacidad de carga última de Meyerhof. Aquí, como lo ven, las ecuaciones casi son similares, solo aquí en nuestro caso se aumenta, a ver si lo vemos esta ecuación, se aumenta el factor de forma, que sería SQ, que le tenemos aquí, que en la parte superior no existe. Existe el factor de forma SC y el S sub gamma, también lo tenemos aquí en la parte inferior, pero el S sub Q no existe, ¿no? Como ven aquí, no tiene el factor SQ. Y de manera total, se aumentan los factores de profundidad, que sería el DC, el DQ y también el D sub gamma. Entonces esos factores son los que se aumentan. Y también hay una variación en las ecuaciones de los factores de capacidad de carga, como es el NQ, el NC y el N gamma. Aquí también tenemos las ecuaciones, como lo ven, varían según a la teoría. De Terzaghi son estas y de Meyerhof son estas que tenemos aquí. Aquí tengo otro texto que nos explica de manera más clara o más completa, podemos decir, que es este texto de, a ver, vamos a ver, es el texto de mecánica de suelos, LM Salinas nos dice, que es de la San Simón. A ver, vamos aquí a la parte superior, vamos a ver la ecuación de Terzaghi, que es esta ecuación, que en el anterior ejemplo, que en los anteriores videos también habíamos trabajado con esas ecuaciones. A ver, lo vamos a minimizar, ¿no? Son estas ecuaciones que lo ven aquí, estas ecuaciones que lo hemos hecho en una plantilla Excel para que nos bote los resultados de manera automática. Aquí no los factores de capacidad de carga, también los factores de forma que lo tenemos aquí. Entonces lo hemos estado trabajando con eso. En nuestro caso, entonces, vamos a analizar la capacidad de carga por el teoría de Meyerhof. A ver, vamos a, como les indicaba, no hay mucha diferencia, pero hay algunas diferencias que son de mucha importancia. A ver, aquí nos presenta la capacidad de carga última, que es igual a la cohesión, el NC, que son estas que podemos calcularlo con estas ecuaciones, el NC, el NQ y el N gamma, ¿no? Que lo tenemos aquí. Y aquí el C sub S son los factores de forma, que también lo tenemos aquí, nos indica las ecuaciones, que posteriormente lo vamos a también realizarlo con un ejemplo. También los factores de profundidad, ¿no? Que son el D sub C, D sub Q y el D sub gamma, que lo están aquí, ¿no? El D sub gamma, el D sub Q y el D sub C, ¿no? Entonces son todos los factores que afectan a nuestra ecuación de Meyerhof. A ver, podemos venir un poco aquí a la parte superior. Podemos leer aquí esta parte, lo que nos indica las diferencias, ¿no? Con la teoría de Meyerhof y Terzaghi. Nos dice, ¿no? La principal característica de la ecuación de Meyerhof es la inclusión de factor de forma SQ, ¿no? Como les indicaba en el anterior texto, que era de Bowles, es este SQ que nos indica esto, ¿no? Que es la inclusión de esa ecuación, que es el SQ, el factor SQ, que aquí en la parte superior no la teníamos, ¿no? ¿Y qué más nos dice? En el término de sobrecarga, ¿no? Además de los factores de profundidad de sub I, ¿no? Y los factores de inclinación y sub I también, ¿no? Entonces aquí nos indica el D sub I, que son los factores de profundidad. También se aumentaba eso, ¿no? Entonces se aumentan estas, el D sub I, estos factores de sub gamma, de sub Q, de sub C y este SQ, ¿no? Entonces son las diferencias que lo podemos ver. A ver, vamos a analizarlo entonces todos los factores. Aquí para los factores de capacidad de carga tenemos estas ecuaciones, pero también aquí en el texto de Bowles nos presenta una tabla que podemos calcularlo. A ver, voy a buscarlo. Creo que está en la parte inferior. Aquí nos presenta una tabla que está en función al ángulo de fricción interna.
que es 5, 10, 15, así sucesivamente. Aquí nos presenta el NC, el NQ de la misma manera. Y aquí el N sub gamma nos indica para Hansen, para Meyerhof y para Bessich. En nuestro caso es Meyerhof. Entonces esta columna podemos escogerlo según a nuestro ángulo de fricción interna. Pero con un ejemplo que lo vamos a realizar, lo vamos a entender de una mejor manera. A ver, vamos a seguir analizando los factores. Aquí el factor de forma. Aquí, como lo ven, el C sub C está en función a K sub P, como lo ven aquí, esta ecuación que nos presenta, que también está en función al ángulo de fricción interna. Este K sub P nos dice que es para cualquier ángulo de fricción interna, no importa el valor, cualquier valor que tenga. Este C sub C, de la misma manera, nos dice que 1 más 0.2, K sub P, que es esta, que lo vamos a calcular y reemplazarlo aquí, ¿no? Y nos dice B sub L. Aquí, de la misma manera, un dato importante que nos da las dimensiones de la zapata de los dos lados, del ancho B y del largo L, ¿no? Pero en el anterior, en la teoría de Terzaghi, aquí también hay una diferencia, que solo nos era importante el ancho B. Aquí en nuestra plantilla Excel también lo habíamos hecho, solo el ancho B, 1.2, aquí no, hasta en la ecuación solo nos pide el ancho B, pero aquí en nuestro caso para Meyerhof, para los factores de forma ya nos pide los dos lados, que sería el ancho B y el largo L. Teniendo eso lo calculamos, C sub Q y C sub gamma nos dice que ambos son iguales, que podemos calcular para los ángulos de fricción interna que sean mayores a 10, ¿no? A 10 grados. Si en caso contrario no serían mayores a 10, por ejemplo, serían iguales a 0, entonces estos dos factores van a ser igual a 1, eso nos indica. Aquí, en los factores de profundidad, de sub C, también de la misma manera está en función a K sub P, que también tenemos aquí la ecuación. Y aquí, a ver, está multiplicando a la profundidad de desplante de la zapata, que es de sub F, y el ancho V, ¿no? Entonces esos datos hay que reemplazarlo y calcularlo. Esto también nos dice para cualquier ángulo de fricción interna, no importa el valor. Aquí de sub Q nos dice igual, que ambos factores también son iguales, como aquí, como en la parte superior, ¿no? Y de la misma manera está en función a K sub P, como lo ven aquí. También está multiplicando D sub F sobre V. Y aquí esta ecuación nos dice que es igual para mayores a 10 grados, para ángulo de fricción interna mayores a 10 grados. Si caso contrario, el ángulo de fricción interna es 0, nuestros factores de profundidad D sub Q y D sub gamma van a ser iguales a 1. Entonces, ya teniendo en cuenta todas estas ecuaciones, siempre tomando en cuenta esta ecuación general de teoría de Meyerhof, entonces vamos a realizar un ejemplo. Aquí tengo también realizado la plantilla Excel de la teoría de Meyerhof, ¿no? Aquí capacidad de carga, método de Meyerhof. A ver, vamos a acercarlo un poco. Aquí todas esas ecuaciones que lo ven aquí también está extraído del texto de ese texto que les he mostrado, que les acabo de mostrar, todas esas ecuaciones, que también no son las ecuaciones de texto de Bowles, en sí son los mismos. A ver si lo vemos aquí. Aquí el Meyerhof nos dice el NQ, el NC, el N gamma también nos da estas ecuaciones. Vamos a realizarlo un ejemplo en una plantilla Excel. A ver, aquí tengo algunos datos ingresados, todos estos datos que están de color amarillo. Las celdas que están de color amarillo son los datos cambiables, que son los datos que podemos cambiar. Las demás celdas son los datos que no lo podemos tocar y nos los va a calcular de manera automática. A ver, para hacer un ejemplo rápido, a ver, cambiar aquí el peso específico del suelo, podemos ponerlo 15. Lo ponemos 15, el peso específico del suelo. A ver, aquí el ángulo de fricción interna lo podemos cambiarlo a 30. Como lo ven aquí en la parte inferior ya se va a cambiar los datos de manera automática. A ver, presionamos Enter y como lo ven ya se me cambia. La ventaja de esta plantilla Excel es que, a ver, por ejemplo, si tendríamos un ángulo de fricción interna de 25.8, por ejemplo, con un decimal o los decimales que tenga, aquí en las tablas no nos presenta, por ejemplo, aquí, la tabla que les había mostrado anteriormente. Es esta tabla, ¿no? Entonces aquí, como lo ven, solo nos presenta para números enteros, por ejemplo, que están yendo de 5 a 5, y por ejemplo para 2, 3 o 2.5, 2.8, ya no tenemos, ¿no?, los datos. Con esta plantilla Excel ya podemos calcularlo de manera automática. Para esto lo podemos dejarlo a 30 para compararlo también con la tabla que nos proporciona. Ver aquí el ancho B, lo podemos dejarlo ahí. La cohesión lo podemos cambiarlo a 3.
Aquí el ancho B lo dejaremos ahí. Y aquí de la misma manera el L va a ser una zapata corrida, en nuestro caso. Pero si es una cuadrada también, ¿no? Porque aquí los factores de forma ya están trabajando en función a B y a L, ¿no? Y también podemos cambiarlo a 0.5 para que sea una zapata cuadrada. En nuestro caso lo vamos a dejarlo a 2. Y el desplante lo dejamos ahí. También el factor de seguridad que sea, a ver, lo podemos cambiarlo a 3. Este Q se calcula de manera automática, que es la multiplicación del peso específico por la profundidad, ¿no? Vamos a ver la ecuación. Como lo ven, es la multiplicación. Y aquí los coeficientes de reducción, que también en el anterior video lo había explicado, que son para suelos de tipo de falla local, que se aplica un factor de reducción, por ejemplo, al ángulo de fricción interna del suelo. Hacemos una reducción con esta ecuación, tangente a la menos 1, 2 tercios por tangente de este ángulo de fricción interna que tenemos. A ver, vamos a ver la fórmula. Y de la misma manera, si tenemos un suelo de tipo de falla local, también lo reducimos esta cohesión por 2 tercios por la cohesión, esta cohesión que lo tenemos aquí. Y aquí tenemos dos tipos de falla. Por ejemplo, cuando tengamos tipo de falla general, directamente nos enfocamos esta parte de color verde, ¿no? Tipo de falla general. Y cuando tengamos tipo de falla local del suelo, entonces nos enfocamos esta parte que la plantilla Excel no los calcula ambos tipos de falla, que al final nosotros, según el suelo que tengamos, vamos a escoger el tipo de falla que tengamos. Aquí tenemos la capacidad última de carga y la capacidad de carga admisible. Y aquí de la misma manera para tipo de falla local. Entonces es indistinto, la plantilla no los calcula ambos. Estas ecuaciones solo están en función al ángulo de fricción interna, entonces nada más ingresamos las fórmulas y nos los calcula de manera automática, ¿no? El NQ, el NC y el N gamma. A ver, podemos hacer una comparación con la tabla que nos proporciona en el texto de Bowles. A ver, aquí como les indicaba nos presenta una tabla en función al ángulo de fricción interna, que sería el NC, el NQ y el N gamma, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nuestro NQ sería esta fila, perdón, el NC sería esta fila, el NQ esta fila, y el N gamma de Meyerhof sería toda esta fila. Entonces, a ver, vamos a compararlo. En nuestro caso es un ángulo de fricción interna de 30, pero vamos a comparar estos valores, vamos a minimizar un poco. Entonces nos fijamos aquí en la tabla, para 30 nos dice que el NC es 30.13, a ver, nos fijamos aquí el NC, aquí no tenemos 30.1, aquí en nuestro caso estamos trabajando con un solo decimal, pero lo podemos aumentar. Aquí 30.1, entonces está correcto. A ver, para NQ, que es 18.4, aquí no, el NQ también, de la misma manera tenemos 18.4. Y aquí de Meyerhof, el N gamma para 30, nos dice que es 15.7. Aquí no, de la misma manera tenemos 15.7, ¿no? Es para tipo de falla general. Entonces, como lo ven, nos da los datos similares a la tabla, pero como les indicaba, la ventaja de esta plantilla es que si tenemos suelos, por ejemplo, de 6, de 7 ya no lo tenemos en la tabla, pero con esta plantilla Excel ya lo podemos calcular. Y vamos aquí a la parte de los factores de forma. Aquí el K/P, y lo calculamos también para ambos tipos de falla, que está en función al ángulo de fricción interna. Entonces aquí tenemos las ecuaciones para ambos, que el otro está trabajando con el ángulo de fricción interna ya reducida. Entonces aquí S sub C, entonces en nuestro caso, para cualquier phi nos dice, entonces el S sub C va a ser para ambos con esta ecuación, pero cada uno con su tipo de falla, ¿no? Entonces este es para tipo de falla general y aquí para tipo de falla local, ¿no? Que va a ser con esta ecuación. Y aquí nos dice para ángulo de fricción interna mayores a 10, en nuestro caso es 30, entonces es mayor a 10, entonces trabajamos con esta ecuación. Y de la misma manera reemplazamos a la ecuación, que lo tenemos aquí, que está en función a K sub P, en función también a B sub L, que lo vemos aquí, B, también la L. Y así hacemos también para esta ecuación, que es la misma, que nos dice que es la misma. Y así lo calculamos para ambos tipos de falla, para tipo de falla local y también para tipo de falla general. Si tendríamos un ángulo de fricción interna, por ejemplo, igual a 0, todos estos datos que lo tenemos aquí, lo estaríamos colocando 1, lo cambiaríamos por 1, pero en nuestro caso es 30, entonces calculamos con esta ecuación que lo tenemos aquí. Y pasamos a los factores de profundidad. Aquí nos indica D sub C, de la misma manera nos dice para cualquier ángulo de fricción. Entonces, para tipo de falla local calculamos en función al K sub P.
y para tipo de falla local en función al caso P'. Y aquí de la misma manera es una ecuación casi similar, nada más cambia el D sub F sobre B, ¿no? Aquí en la parte superior era B sub L, aquí es D sub F sobre B. Entonces de la misma manera lo calculamos para ángulo de fricción interna mayor a 10, en nuestro caso es 30, entonces calculamos con esta ecuación. Entonces aquí vamos calculando para D sub Q y D sub gamma, que es la misma, y también para tipo de falla local, ¿no? Que vamos a hacer en función a K sub P' para ambos casos. Y aquí al final nos indica la ecuación de capacidad de carga última y admisible. Aquí tenemos la ecuación. Entonces, de manera automática nos los calcula la plantilla Excel. El Q sub U, que está en función a tipo de falla general. Todo está en función a los tipos de falla general. Y aquí en la parte superior, que todo está en función a tipo de falla local, ¿no? Como lo ven aquí. Y la cohesión local. Y el peso específico del suelo, la B, la Q, que son lo mismo para ambos casos. Y aquí la capacidad de carga admisible, que nada más es la división de la capacidad de carga última sobre el factor de seguridad. Entonces, nada más hacemos la división de Q sub última sobre el factor de seguridad, que es 3. Entonces, lo mismo para tipo de falla local. Entonces, así como podemos calcular por el teoría de Mayer-Hoff. También les voy a proporcionar esta plantilla Excel, que lo voy a dejar mi WhatsApp en la descripción. Me escriben y les comparto esta plantilla Excel.